La siguiente historia cuenta de un trailero que al llevar una carga, por el camino, ve a una familia que está pidiendo un aventón. La siguiente historia, lo encontré en una red social, y como me pareció interesante, lo copio y pego con algunas modificaciones, para que todos puedan entender. Cambié algunas jergas, y agregué, eliminé o modifiqué algunos textos para que sea comprensible. Tengo 31 años manejando trailers en las carreteras del país, y hace justamente unos días me pasó este evento difícil de creer que quiero compartir con ustedes. Venía regresando de San José de Iturbide con dirección a Ciudad de México. Para eso, eran las 3 de la tarde cuando crucé a Tlacomulco, en Toluca, Estado de México. De pronto miré que una familia de 4 personas le pedían rite o aventón a los trailers, pero nadie los subía. Era como si mis compañeros los ignoraban. Era posible, y más por la carga y el riesgo que traíamos, que nadie los levantaba, ya que pudiera ser un intento de robo. Solo que lo dudé, ya que la mujer que venía adelante con una pequeñita de unos 5 años, lucían enfermas, tristes y cansadas, a comparación del señor que, creo era su esposo, y un niño de unos 8 años que se veían en perfectas condiciones. Por humanidad y arriesgándome a un robo, frené el camión y por el espejo retrovisor les hice señas de que se subieran. Me bajé del tráiler para ayudarlas a subir y al tocarle las manos estas estaban heladas. No le di importancia, así que los primeros en abordar fueron la señora triste y la niña que lucían como enferma. Ellas me dieron las gracias y sin pedirme permiso, se metieron al camarote donde tenía mi cama. No les sexta mayor problema y las dejé. Minutos después, me alcanzaron el esposo e hijo quienes me solicitaron que de favor los acercara a algún pueblo. Después de allí, ellos caminarían hasta llegar a su casa. Acepté y los subí para emprender el camino. Como mire que el niño estaba serio, le indiqué que se podía subir a dormir en la cama del camarote, que también no había inconveniente. Yo imaginé que quería ir junto a su madre y hermana, pero me respondió que no, que quería estar cerca de su padre. Manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar. Sentí pena por él y le pregunté si pasaba algo o si los podía ayudar. El hombre amablemente me respondió: gracias, señor trailero. Ya bastante hizo con subirnos. La verdad, hoy es un día muy triste para nosotros, porque se cumple un año más de que mi mujer y mi hija nos abandonaron. Fíjate a qué grado he llegado, como para pedir un aventón porque no tengo dinero para comer y alimentar a mi hijo. Amigo trailero, antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada. Tenía buenos ingresos, pero al marcharse mi esposa todo cambió. Me tiré al vicio del alcohol, descuidé mi negocio y a mi hijo. Quedamos en la ruina y me quitaron la casa y ahora no tenemos nada. La contestación del señor me sorprendió, pues qué clase de hombre era este, que ponerse a hablar de una ex esposa delante de su pareja y niños, o no sé qué era esa mujer que subí de él. Yo creo que el tipo deliraba, pero se escuchaba tan real y triste que me conmocionó. Todo el camino, ambos estaban tristes, y como llorando, e inclusive el niño. Ya casi estaba por agarrar la carretera Toluca-Ciudad de México, y le comenté que si vivían muy lejos, y él me indicó que hasta Lerma. Como me dijo que caminarían de donde los dejara a su casa, sentí feo, y los acerqué lo más posible a Lerma. Allí me frené, y ellos se bajaron conmigo. Le pregunté al señor que si ya habían comido, y me contestó que solo el niño porque se gastó lo poco que traía para venir a ver a su esposa e hija. Una vez más ante esas palabras me revolvió y quedé sin entender. Le di $100 que traía en mi bolsa para que se compre algo que comer y de ellos me despedí, hasta que recordé que la mujer y su hija aún no se bajaban del camarote. El señor soltó las lágrimas por mi noble gesto y me abrazó en agradecimiento. En eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa e hija, que posiblemente estaban cansadas de tanto caminar. Pero lo que me dijo el señor me heló la sangre y casi me desmayo en ese instante. Amigo, ¿de cuál mujer y niña hablas? Solo vengo con mi hijo. De hecho, veníamos caminando porque hoy hace justamente un año que veníamos en mi auto del Oro, Estado de México, y un autobús nos chocó y mi esposa traía a mi hija en brazos y quedaron allí destrozadas. Solamente mi hijo y yo quedamos ilesos. Venimos de colocarles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron muertas y lo hacemos para recordarlas.
Después de despedirse, se perdieron por abajo del puente y se marcharon. Ahora yo estaba en pánico. Entonces, ¿quién se subió primero al tráiler? Así que con miedo, me subí al camarote para investigar, y era verdad, este estaba vacío. Allí no había nadie a excepción de unos aretes de niña. ¿Cómo era posible que estas mujeres no estuviera allí si yo mismo las ayude a subir? Del miedo que tenía, me persigné y le imploré a Dios que me ayudara, y que no me pasara nada malo. De hecho, le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que del susto no me desmayara, ya que lo que acababa de vivir me provocó allí mismo por ese miedo, la famosa diabetes. Gracias a Dios llegué a Ciudad de México, guardé el camión y regresé de volada a casa. Al contar lo ocurrido a mi familia, llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida, no trascienden o se elevan a otro plano espiritual porque saben que no estamos bien, y nos afecta su pérdida como en este caso. ¿Han escuchado historias parecidas a lo escrito? Por mi parte, escuché varias historias parecidas, y de la gran mayoría, es de los almita que busca que le ayuden a llegar a su destino. ¿Y ustedes? ¿Han escuchado historias parecidas a lo escrito? Esta leyenda es una de las más escabrosas y populares en Puebla, famosa Ciudad de México, muy conocida por su mole y sus numerosas historias. Corría la década de los 30 y gobernaba en la urbe el alcalde Maximino Ávila Camacho, hombre oriundo del barrio de Xonaca, donde vivía con su esposa y sus dos hijos, los chiquillos, un niño y una niña que no se llevaban demasiados años entre sí, eran muy alegres y curiosos. Constantemente estaban jugando en las calles y ya todos los vecinos los conocían, porque siempre andaban juntos. En aquel entonces los padres no se angustiaban tanto como hoy en día. Era normal que los chicos jugaran fuera de casa hasta tarde, ya que los niveles de delincuencia no eran tan altos como en la actualidad. El caso es que un día, los hijos del gobernador no regresaron a casa. Preocupado, su padre salió a buscarlos, pensando que tal vez se habían entretenido con algo por los alrededores, pero de ellos no había ni rastro. Preguntó a los vecinos y recorrió las calles del barrio una y otra vez, sin que nadie pudiera darle razón de dónde se encontraban los niños. La última vez que se les había visto, los pequeños caminaban bajo la lluvia, tomados de la mano, reían como siempre. A esas alturas, tanto el gobernador como las familias del vecindario estaban desesperados, pensando que algo malo les había ocurrido. Los otros padres temían por la seguridad de sus hijos. Se ordenó llevar a cabo una búsqueda por toda la ciudad y más allá, en vano. Nadie nunca volvió a ver a los niños, y cuando ya todas sus esperanzas se habían agotado, el alcalde ordenó cesar con todos los esfuerzos. Poco después, se los daba por muertos. Desolado, Maximino ordenó hacer 2 enormes muñecos, iguales a sus hijos. Se los colocó en el pozo principal del barrio, desde el cual todos los habitantes obtenían el agua que consumían a diario. Siempre había sido uno de los lugares preferidos de los niños para jugar. Desde entonces, se refirieron al mismo como la fuente de los muñecos y poco después, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Algunos vecinos aseguraban que escuchaban risas infantiles por las noches, las cuales les helaban la sangre, y es que de no ser porque todos sabían sobre la desaparición de los chicos del gobernador, muchos jurarían que eran ellos y que habían regresado para ponerles los pelos de punta. Otros aseguraban que habían visto a los muñecos moverse de su lugar. Por las mañanas los encontraban en su sitio, con las rodillas raspadas y los zapatitos muy sucios, como si hubieran regresado de ir a jugar. Por mucho tiempo, la fuente se convirtió en el centro de las habladurías y los rumores que recorrían el barrio de Xonaca, incluso después de la muerte del alcalde. Aún hoy en día se dice que los muñecos se mueven por las noches, que ríen y corren, para divertirse como hacían cuando eran humanos.